Hola y gracias por atender esta presentación titulada Consejería de Genética para el Síndrome de Lynch. Estoy en riesgo. Mi nombre es Jessamine Nazario y soy consejera certificada de genética. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado a participar en esta conferencia y espero que les sea útil esta información. Les voy a decir un poquito sobre mí. Yo nací en Puerto Rico y viví en la Ciudad de México muchos años antes de venirme a los Estados Unidos. En términos de mi educación, obtuve mi bachillerato en biología de la Universidad de Miami y después obtuve la maestría en consejería de genética de la Universidad de Colorado. He sido consejera genética por ya 6 años y he trabajado en diferentes lugares. En Denver, Colorado, trabajé en una compañía de radiología. Después estuve trabajando un rato en el Centro de Cáncer del Hospital de Yale en Connecticut y más recientemente estoy ahorita mismo trabajando en un laboratorio genético que se llama Myriad Genetics. En esta sesión le voy a hablar sobre el síndrome de Lynch, que es una condición genética que causa un alto riesgo para desarrollar ciertos tipos de cánceres. Entonces, para hablarles sobre los objetivos de esta presentación, espero que después de esta presentación puedan identificar factores que causen sospecha de un cáncer hereditario, que puedan aprender sobre el proceso de consejería en genética y sobre la prueba genética para el síndrome de Lynch, y que puedan entender las implicaciones de un resultado positivo en una prueba genética en términos de cuáles son las opciones médicas para manejar el aumento del riesgo al cáncer, pero también la importancia de esos resultados para sus familiares. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre el cáncer en general. Cuando hablamos sobre el cáncer en general, sabemos que la mayoría de los cánceres caen dentro de esta categoría que llamamos esporádico, que está representado con el color azul en este diagrama. Estos son la mayoría de los cánceres que se ven en la población general, usualmente suceden a edades más avanzadas, quizás en una persona donde no tenga un historial familiar de cáncer. Y los cánceres esporádicos suceden por una combinación de factores, incluyendo factores ambientales, factores dictados por el estilo de vida y un poco de chance o al azar. En un 5 al 10% de los casos se cree que el cáncer cae dentro de la categoría hereditario, que está representado con el color verde en este diagrama, y de esto es lo que nos vamos a enfocar por el resto de la charla. Los cánceres hereditarios son cáncer donde hay un cambio genético que se está transmitiendo en una familia y causando que esas personas tengan una probabilidad más alta a desarrollar ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida. Y por último, en un 20% de los casos creemos que el cáncer cae dentro de una categoría que llamamos familiar. Estos son casos en donde vemos una conglomeración de cánceres en una familia, pero no encontramos una explicación genética que explique ese cáncer, ese historial. Lo que sucede en estos casos creemos que es a causa de varios factores, una combinación de factores ambientales que comparten los familiares en una familia o hasta cambios sutiles genéticos que comparten en la familia, pero no es a causa de un cambio genético específico que se esté transmitiendo a la familia y explicando todo el historial. ¿Qué significa cuando alguien dice que el cáncer es hereditario? Para poder explicar esto, primero quiero hablar un poquito sobre qué es lo que pensamos que sucede en un cáncer esporádico. En este diagrama, este círculo representa una célula en nuestro cuerpo. Y lo que sucede en los cánceres esporádicos es que alguien nace con células saludables, pero conforme pasa el tiempo, las células empiezan a acumular cambios genéticos que se marcan en este diagrama con la X. Estos cambios genéticos son normales, suceden por varios factores, como por ejemplo el proceso normal de envejecimiento, u otra vez factores ambientales, estilos de vida que pueden causar que estas células obtengan estos cambios genéticos. Y no importa que estas células tengan esos cambios, lo que sucede es mientras conforme pasa el tiempo, más cambios genéticos se acumulan y puede llegar a un punto donde la célula pierde control, se empieza a dividir sin control y crea cáncer. Un cáncer hereditario, lo que sucede es que una persona ya nace con un cambio genético en todas las células de su cuerpo. Entonces, esta persona está
un paso adelante en este proceso y la probabilidad de que una célula saludable se convierta en cáncer entonces es un poco más alta. Pero como dije, no todos los cánceres son hereditarios. Primero quiero hablar un poco sobre los datos, unos datos sobre el cáncer colorectal. Este cáncer es bastante común, es el cuarto cáncer más común en los Estados Unidos. Y 1 en 23 hombres y 1 en 25 mujeres desarrollan este cáncer. Eso significa que una persona tiene aproximadamente un 4.2% chance de desarrollar este tipo de cáncer a lo largo de la vida. Otra vez, solamente esporádicamente. La mayoría de estos cánceres se diagnostican después de la edad 50, usualmente en las edades 65 o 74. Y aproximadamente un 5 a 10% del cáncer colorectal se considera hereditario. Ahora, para hablarle un poco sobre el cáncer de útero, o también llamado cáncer de la matriz, o a veces también se conoce como cáncer endometrial. Es cáncer bastante común también, es el 9º cáncer más común en los Estados Unidos. 1 en 32 mujeres desarrolla este tipo de cáncer. Eso significa que cada mujer tiene un 3.1% chance de desarrollar este cáncer a lo largo de la vida. Otra vez, la mayoría se diagnostican después de la edad 50 y 5 a 10% de este cáncer se considera hereditario. Entonces, usted quizás se esté preguntando, bueno, si la mayoría de los cánceres no son hereditarios, ¿cómo un doctor o un médico sabe qué familias pueden tener un riesgo a tener uno de estos síndromes hereditarios? Y para esto, los médicos, doctores, consejeros genéticos, miran a un historial de cáncer, miran al historial de cáncer en la familia para buscar ciertos factores que los hagan sospechar que en esa familia puede haber una explicación hereditaria al cáncer. Aquí vemos la lista de esos varios factores. Por ejemplo, cuando vemos cáncer colorectal o cáncer del útero diagnosticado a una edad joven o temprana, antes de los 50 años, eso puede comenzar a causar sospecha. Cuando vemos varios familiares afectados en el mismo lado de la familia, eso también puede causar sospecha. Cuando vemos ciertos otros tipos de cánceres en la familia que van con las condiciones genéticas que conocemos, por ejemplo, si además del cáncer colorectal o el cáncer del útero, vemos otros cánceres en la familia como el del estómago, cáncer de ovario, del intestino. Esa combinación de cánceres puede causar sospecha. Y en términos de cánceres colorectales y cáncer del útero, hay algunos tipos de resultados que se hacen cuando se mandan esos tumores a análisis patológico. Algunos resultados de esos análisis pueden indicar que hay una probabilidad alta a uno de estos tipos de explicación genética o hereditaria. Si usted piensa que hay uno más de estos factores sospechosos en su familia, lo que debería de hacer es revisar ese historial con su médico. Dependiendo de su médico puede ser que tenga conocimiento suficiente, se sienta cómodo en revisar su historial y evaluarlo con más detalle y hasta considerar o coordinar una prueba genética para saber si alguien tiene síndrome de Lynch, que vamos a hablar con más detalle, si se necesita hacer una prueba genética. A veces el doctor lo que hace es que lo refiere a un asesoramiento genético, donde se reúne con un consejero genético para evaluar su historial de cáncer con más detalle y, como lo dije, considerar la prueba genética. El consejero genético entonces podrá coordinar esa prueba genética y cuando se ordena una de estas pruebas, entonces el siguiente paso sería obtener los resultados y revisar esos con usted. Ya sería que la persona sea su médico o un consejero genético, o ambos. He mencionado bastante la palabra consejero genético, entonces le quiero dar un poquito más de información. Los consejeros genéticos son profesionales de la salud que obtienen una maestría y tienen conocimientos especializados en genética médica y teoría de la consejería. Si usted ha sido referido a una consulta con un consejero genético, es importante saber un poco sobre qué esperar de esa consulta. Normalmente las personas consultan con un consejero genético, ya sea una o dos consultas.
Y usualmente en la primera consulta, el consejero genético empieza obteniendo el historial de cáncer personal y familiar. Para que entiendan un poquito sobre cómo sucede esto, usualmente un consejero genético va a crear un diagrama de su familia y le va a hacer preguntas específicas sobre quién en la familia ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer tuvo esa persona y más o menos a qué edad fue que se lo diagnosticaron. Como estamos usando el historial familiar para saber evaluar si hay para saber si hay una posibilidad de un cáncer hereditario en la familia, sí usualmente preguntamos sobre familiares cercanos y lejanos, ya sea tíos, abuelos, primos, primas. Entonces, cualquier historial de cáncer que usted sepa en su familia, lo que más sepas, es mejor compartirlo. Y nuevamente lo importante es saber el tipo de cáncer que la persona tuvo y la edad a que la diagnosticaron más o menos. Ya que el consejero genético obtiene esta información, entonces asesora para la probabilidad de que haya una explicación genética al cáncer que se está viendo y también empieza a pensar sobre cuáles son los tipos de condiciones genéticas que deberíamos de pensar o evaluar con más detalle con una prueba genética. El consejero genético también le va a dar un poco más de información sobre la genética del cáncer en general, le va a hablar con más detalles sobre las opciones de prueba para que usted pueda hacer una decisión informada. Y si se decide hacer una prueba genética, el consejero genético entonces puede coordinar esa prueba, recolectar la muestra, hacer el papeleo necesario. Los resultados tardan usualmente dentro de 2 a 4 semanas se obtiene un resultado, todo depende del tipo de prueba que se ordena, el laboratorio y otros detalles, pero usualmente entre 2 a 4 semanas se saben estos resultados. El consejero genético entonces interpreta esos resultados con el contexto de su historial personal y familiar y revisa esos resultados con usted con detalle. Si es necesario, el consejero genético también le puede dar más información o recursos para suplementar sus resultados. ¿Cómo se llama la condición genética que causa cáncer hereditario de colon, recto y cáncer de útero? La condición más común en relación a causas hereditarias de esos tipos de cáncer colorectal y cáncer del útero, es una condición que se llama el síndrome de Lynch. Mujeres y hombres pueden tener este síndrome. Y personas con un diagnóstico de síndrome de Lynch, es importante saber que esas personas pueden tener un aumento en el riesgo a desarrollar otros tipos de cánceres, además del cáncer colorectal y cáncer del útero. Entonces vamos a revisar esa información. Hay varios tipos de cánceres que han sido asociados con este síndrome. Usualmente una mujer que tiene el síndrome de Lynch, los riesgos más altos que se ven en una mujer es alto riesgo al cáncer colorectal, alto riesgo al cáncer del útero, pero también en ciertos casos mujeres pueden tener un riesgo más alto a comparación de la población general para otros tipos de cánceres como de ovario, estómago, intestino, uréter, entre otros. Los hombres que tienen un diagnóstico de síndrome de Lynch, nuevamente el cáncer que se ve que está más alto riesgo es el cáncer colorectal, pero también ellos pueden tener un riesgo más alto de lo normal a cáncer de estómago, intestino, uréter, entre otros. Ahora, solamente porque todos estos cánceres han sido asociados con el síndrome de Lynch, no significa que si alguien tiene un diagnóstico de este síndrome, que esa persona va a desarrollar todos estos tipos de cáncer. Es más, el que una persona tenga un diagnóstico de Lynch no significa que esa persona va a desarrollar cáncer con 100% de garantía. Lo que pasa es que las probabilidades de desarrollar estos tipos de cánceres son más altas de la posibilidad que se ve en la población general. Y esto es lo que demuestra este diagrama. En este diagrama lo que van a ver es que las barritas azules son la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer en una persona que tiene el síndrome de Lynch, a comparación de la probabilidad para desarrollar ese mismo tipo de cáncer en la población general, que se está representado con las barritas colores verde. Otra vez, lo que van a ver en este diagrama es que los riesgos más altos usualmente se ven asociados con el cáncer colorectal y del útero, pero también se pueden ver otros
cánceres que son más elevados de lo que se ve en la población general, como el cáncer de ovario, estómago, por ejemplo. Entonces, en general, el riesgo para desarrollar cáncer con el síndrome de Lynch es más alto a comparación del riesgo que se ve en la población general. El riesgo exacto varía dependiendo del gen específico que se encuentra en su familia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los genes que causan este síndrome de Lynch. Este síndrome de Lynch se causa por un cambio o una mutación en uno de varios genes. Aquí está una lista de los genes que han sido asociados con este síndrome, pero lo importante saber es que si alguien tiene un cambio o una mutación en uno de estos genes, esa persona entonces tiene el síndrome de Lynch, que significa que tiene un riesgo más alto a ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida. Para hablar un poquito más sobre cómo alguien hereda una mutación en uno de estos genes, en este diagrama van a ver este rectángulo violeta representa un gen. Entonces, cuando hablamos sobre los genes de Lynch, todos nosotros tenemos esos genes en nuestras células, en nuestros cuerpos. Es más, todos nosotros tenemos 2 copias de cada uno de esos genes. Y eso es porque heredamos una copia de nuestro papá y una copia de nuestra mamá. Si la persona hereda 2 copias que están funcionando correctamente, esa persona no tiene este síndrome. Pero van a ver ahora el lado derecho de su pantalla, si una persona hereda un cambio en una de estas copias de los genes, esa persona entonces tiene el diagnóstico de Lynch porque los genes no están funcionando correctamente. Ahora, ese cambio genético, esa mutación pudo haber venido del papá o pudo haber venido de la mamá. No importa, lo importante es que si una de las 2 copias de un gen asociado con el síndrome de Lynch tiene un cambio o una mutación, esa persona tiene el síndrome y que significa que tiene un riesgo más alto a ciertos tipos de cánceres a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de saber si alguien tiene un cambio en un gen o una mutación en uno de estos genes? Y la idea es que como el riesgo a ciertos tipos de cánceres son más altos, hay opciones de manejo para tratar de disminuir esos riesgos. En general, las personas que tienen un diagnóstico de síndrome de Lynch comienzan a hacerse exámenes y pruebas de detección de cáncer a edades más tempranas de lo que se hace normalmente en la población general. Se hacen estos exámenes con más frecuencia y hasta consideran opciones preventivas para disminuir riesgo. El plan de manejo dependerá de varios factores. Puede depender del gen específico donde se halló la mutación en su familia. Como les dije previamente, hay varios genes que han sido asociados con el síndrome de Lynch y los riesgos a los cánceres varían dependiendo de cuál gen es el que está con la mutación en una familia. El plan de manejo también dependerá de su historial personal y familiar y de preferencias personales. Entonces, es importante tener una conversación detallada con un médico que tenga conocimiento de este síndrome para poder crear un plan específico para usted, dependiendo de su situación. Ahora les voy a hablar sobre opciones más específicas. Hay unos documentos o unas pautas nacionales que se han creado para que los doctores sepan cuáles son las opciones que personas con el síndrome de Lynch deberían de considerar. Por ejemplo, en términos del cáncer colorectal, como sabemos que el riesgo a ese cáncer es más alto, usualmente las personas que tienen este síndrome de Lynch empiezan a hacerse las colonoscopías a partir de las edades de entre 20 a 25 años, en vez de esperar hasta la edad 50, que es lo que usualmente se hace en la población general. Entonces empiezan ese tipo de detección de cáncer a una edad más temprana y se hacen estas pruebas con más frecuencia cada 1 a 2 años. Para entonces hablar sobre el riesgo alto a cáncer de útero, hay varias opciones. Hay pruebas de vigilancia que se pueden hacer. En ciertos casos, médicos consideran hacer pruebas de vigilancia como ultrasonidos transvaginales o hacer unas biopsias del útero regularmente.
Es importante tener una conversación detallada con sus doctores sobre los beneficios y limitaciones de las pruebas de vigilancia. No todas estas pruebas son igual de efectivas, entonces sí es importante saber esa información cuando estés tomando una decisión. La otra opción es una opción quirúrgica para disminuir el riesgo de desarrollar este cáncer. Entonces, mujeres que tienen el síndrome de Lynch muchas veces consideran removerse el útero o la matriz con una histerectomía después de tener hijos. Y otra vez, el propósito de esa opción es tratar de disminuir el riesgo de desarrollar ese cáncer. Hay personas o mujeres que tienen con el síndrome de Lynch que pueden tener un aumento al riesgo del cáncer de ovario. Y como hablamos recientemente sobre el cáncer del útero, en el cáncer de ovario también hay varias opciones. Hay pruebas de vigilancia como ultrasonido transvaginal, unas pruebas de sangre específicas, o también la opción quirúrgica para disminuir riesgo, que sería removiendo que las mujeres se quiten o remuevan las trompas de falopia y ovarios. Y nuevamente, usualmente esto sucede después de tener hijos. Como mencioné anteriormente, hay otros cánceres que han sido asociados con el síndrome de Lynch. El riesgo a estos otros tipos de cánceres quizás no son tan altos como el cáncer colorectal y útero, pero dependiendo de su historial familiar, de sus preferencias personales y de lo que vea su doctor, sí es posible que un médico pueda recomendarle pruebas de vigilancia adicionales para manejar esos riesgos. Si se encuentra que usted tiene una mutación en uno de estos genes, es importante que comparta los resultados genéticos con sus familiares, porque otros familiares pudiesen tener ese mismo cambio genético, esa misma mutación, y ellos entonces también pueden beneficiarse de opciones de vigilancia o opciones para reducir riesgos. Si usted tiene una mutación en uno de estos genes, eso significa que cada uno de sus hermanos e hijos que son del mismo mamá y papá que usted, tienen una probabilidad de 1 en 2 o un 50% chance de haber heredado esa mutación. Una última cosa que quiero hablar sobre las pruebas genéticas es que existen varias opciones de pruebas. Hay médicos que les puede hablar sobre una prueba que solamente analiza los genes asociados con el síndrome de Lynch, pero quiero que sepan que existen opciones de pruebas más extensas, donde se analizan varios genes que han sido asociados con formas hereditarias del cáncer colorectal y cáncer del útero. El propósito de esta charla fue hablarles sobre el síndrome de Lynch, que es la condición más común en relación a causas hereditarias al cáncer colorectal y del útero, pero los genes de Lynch no son los únicos genes que han sido asociados con formas hereditarias de esos tipos de cáncer. Entonces es importante hablar sobre esas opciones con más detalle para que se asegure que se ordene la prueba indicada para usted. Entonces, para resumir, no todo el cáncer es hereditario. Es importante saber los tipos de cáncer y edades de diagnóstico en su familia para poder evaluar un poco más a saber si hay una posibilidad de un síndrome hereditario en la familia. Para saber si hay síndrome de Lynch en su familia, se tiene que hacer una prueba genética y hay varias opciones de pruebas. Es importante entonces revisar esas con su médico o un consejero genético. Obtener un resultado positivo indicando que hay una mutación en un gen en usted puede significar que usted tiene un riesgo alto a ciertos tipos de cánceres en un futuro, pero existen opciones para manejar esos riesgos. Entonces es importante hablar con su médico sobre las opciones de manejo, obtener referidos a los especialistas adecuados para formular un plan específico que sea un buen plan indicado a usted. Es muy importante compartir los resultados de su prueba genética con su familia. Muchas gracias por su atención. Si desean más información sobre la consejería en genética o desean buscar un consejero genético cerca de usted, pueden visitar la página web www.nsgc.org. Muchas gracias.